Juan 20, del 1 al 23, la resurrección. En la Capilla Sixtina se encuentra uno de los retratos más valiosos, hermosos, pintados por Miguel Ángel. En él se encuentra la creación de Adán. Encontramos a Dios, más elevado que el hombre, estirando su dedo, dando a entender que da aliento de vida. Pero en esa imagen pintada por Miguel Ángel, si alguien conociera de los cuerpos humanos como lo conocía él, nos daríamos cuenta que en ella hay un cerebro. Y dentro de ese cerebro está todo lo que él iba a crear más adelante. Incluso Eva, que está mirando a Adán. Esto nos da a entender del que en el pensamiento de Dios, en el cerebro eterno, está todo el plan completo. Y ahí coloca la cruz, pero también coloca la resurrección del Señor. Dios estuvo preparando a la humanidad a través de los sacrificios con el Cordero, que no podía quitar los pecados, solo los cubría. Pero cuando llega Juan, el Bautista, y declara esa frase, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», toda la gente tuvo que hacer una asociación directa con lo que había hecho Dios. Por eso en el plan perfecto estaba todo lo creado por Dios. Y en ese plan estaba la cruz y la resurrección. Pero tendríamos que empezar diciendo que hay pasajes de la profecía que hablan sobre la resurrección. Entre ellos, tal vez el más conocido, Salmo 16:10, citado por David, el rey de Israel. Y dice, «Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción». En la fiesta de las semanas o Pentecostés, cuando Pedro predicó el primer sermón evangelístico, con valentía afirmó que Dios había levantado a Jesús, el Mesías judío, de entre los muertos. Esto lo encontramos en Hechos 2:24. Luego Pedro explicó que Dios había realizado esta obra milagrosa en cumplimiento de esta profecía, del Salmo 16, del 8 al 11. Pablo también hace mención a este pasaje de Salmos profético. Hizo lo mismo cuando habló en la comunidad judía de Antioquía. Declaró que Dios había levantado a Jesús el Mesías de entre los muertos. Esto lo encontramos en Hechos 13, del 33 al 35. Pero en segundo lugar, Salmos 22. En los versículos 19 y al 21 vemos al sufriente Salvador que ora por ser liberado de la boca del león. Esta oración desesperada es seguida inmediatamente en los versículos del 22 al 24 por un himno de alabanza, en la que el Mesías da gracias a Dios por escuchar su oración y haber sido liberado. Pero en tercer lugar, y tal vez otro de los más conocidos, es Isaías 53. Después de profetizar que el siervo sufriente de Dios sufriría por el pecado de su pueblo, el profeta dice que será cortado de la tierra de los vivientes, pero luego declara que él verá el linaje y que Dios el Padre prolongará sus días. Isaías continúa y afirma la promesa de la resurrección, diciendo diferentes palabras, pero dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Pero alguien dijo que nunca tu corazón va a abrazar lo que tu mente rechace. Y la palabra de Dios es inspirada por Dios, por lo cual es inerrante y es irrefutable. Pero me gustaría dar 4 evidencias que la podemos encontrar por la palabra de Dios, pero a través de los pasos lógicos de llegar a comprobar la resurrección del Señor Jesús. ¿Cuántos eruditos, ¿sí? Conocemos el testimonio de McDowell, donde escribe evidencias de un veredicto, tratando de refutar o de querer investigar la resurrección de Cristo, pasaron a creer en Él. De no creer y estudiar este tema a creer. Y sacar 4 evidencias que nos pueden ayudar antes de entrar en el pasaje para verlo de una perspectiva distinta a la resurrección de Cristo. Y en primer lugar, la primera evidencia que es irrefutable es el tormento de la cruz. El tormento de la cruz, la ejecución de la cruz. No hay discusión sobre este tema. Hay, por el contrario, unanimidad sobre esto en los eruditos, no solo los cristianos, sino muchos eruditos del área. Cuando se estudia la historia antigua, tienen suerte si se encuentra por lo menos 1 o 2 fuentes para confirmar un hecho.
En la crucifixión no solo que hay múltiples información del primer siglo, sino que hay 4 fuentes antiguas que no están relacionadas con el cristianismo. Una de ellas es Josefo, un historiador judío del primer siglo, donde muchos citamos o sacamos información de él porque fue un judío del primer siglo. En segundo lugar, Tácito, otro historiador del primer siglo, y la carta de Marabar, y también en el Talmud. Es un hecho histórico la ejecución y muerte del Señor Jesús, porque para que haya resurrección tuvo que haber una muerte, y esa muerte nadie la discute. Ahora, en segundo lugar, el tiempo transcurrido, no solo el tormento, sino el tiempo transcurrido entre el hecho y la creencia. Cuanto menos el lapso es entre estas dos, más eficiente y fidedigna es la información, ¿sí? Tomando que las 2 primeras biografías de Alejandro Magno la escribieron Arriano y Plutarco 400 años después de su muerte, esa información y esa bibliografía es conocida, mejor dicho, es fidedigna, pero fueron escritas 400 años después. Ahora, los relatos que nosotros conocemos después de la muerte y resurrección del Señor Jesús son frescos, son recientes, ¿sí? Tenemos preservado un credo, porque primeramente, dice Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Un credo estaba sellado por frases cortas para recordarlas y tenerlas presentes, las repetían, y dice que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, como vimos, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y después Pablo va a seguir dando evidencias a quienes se le apareció, a Santiago su hermano y a él como último, como un abortivo, y a 500 personas a la vez. Pero volvamos a esto. Esta carta de Corintios está escrita entre el 22 y 25 años después de la muerte de Jesucristo. Pero sabemos por la historia que este credo la iglesia lo repetía mucho antes. Dice la Biblia que Santiago se encontró con Pedro y con Pablo y discutían sobre esto, y los teólogos informan que dice que ya de esta etapa estaba dando este credo. Pero más allá de que fue reciente, 20, 22 años, es muy reciente al hecho. Ahora, no es la única evidencia. La que vamos a leer en un rato, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, están escribiendo reciente al hecho. Por eso tenemos informes tempranos de Jesús que resucitó. Inmediatamente después de la ejecución, Él resucitó. Esto no es una leyenda. Acá hablamos de pocos meses, ¿sí? Y que no es el único informe. Ahora, en tercer lugar, no solo el tormento de la cruz, el tiempo transcurrido, sino en tercer lugar, la tercera evidencia es la tumba vacía. Dice que era una roca sólida, que tenía una entrada entre 1,20 m y 1,30 m. Cuando leamos en el relato dice que Pedro se tuvo que agachar para entrar a esa tumba. Dice que la mortaja con lo que envolvieron al Señor pesaba más de 45 kilos. Y eruditos, ingenieros, que después viajaron y que le escribieron a McDowell cuando estaba dando una conferencia, le dieron el peso aproximado que tenía que pesar esa roca. Y decían que era de 1,5 toneladas o 2 toneladas. Ahora, no solo la roca sólida de una tumba nueva de José, sino la mortaja que pesaba 45 kilos, la enorme roca que se puso de 1,5 toneladas o 2. Pero en cuarto la unidad de la guardia. Una unidad de la guardia romanos podía emplearse entre 4 a 16 personas que estaban entrenadas para cuidar o hacer su trabajo. Ahora, en último lugar, el sello de la autoridad romana. El sello de la autoridad romana. Si uno de los de la guardia se dormía y pasaba algo, los romanos mataban entre esos 4 a los 16, a todos. Si alguien violaba el sello de los romanos,
todos tenían que ser ejecutados. Hay distintas teorías, ¿sí? Sobre esto me detengo y estaría bueno estudiarlo. La teoría de la tumba desconocida, de la tumba equivocada. Hay la teoría de que las autoridades judíos escondieron el cuerpo de Jesús, la teoría del desmayo, que Jesús no murió, sino que tuvo un desmayo, la teoría de la conspiración, que robaron el cuerpo del Señor Jesús, hasta llegaron a decir que Jesús fue un extraterrestre. Pero todo esto se cae. ¿Cuáles son los problemas? Y que la tumba está vacía. Están los sudarios. Está con lo que lo envolvieron al Señor Jesús intacto. Lo mismo que había de hacer en la noche, que vamos a leer, que entra por la puerta, sin violarla, sin pasar por ella, sin golpear, sino pasando a través de ella, es lo mismo que hace en la tumba. El sello roto, la piedra removida de la entrada. Alguien dijo que los ángeles removieron la piedra, pero no para que el Señor salga, sino para que las mujeres y nosotros creamos. La unidad de la guardia. Si uno se dormía, morían todos. Ahora, ¿quién iba a robar el cuerpo? Los romanos lo querían muerto, los judíos mucho más que los romanos. Y los discípulos, como vamos a ver, estaban atemorizados, encerrados, trancaron la puerta. Por eso todas estas teorías se caen. La tumba estaba vacía. Solo estaban los sudarios, la piedra estaba removida, el sello roto, la guardia romana. En los relatos que no lo encontramos en Juan, dicen que fueron a dar aviso de lo que sucedió y arreglaron pagarles para que digan que se robaron el cuerpo del Señor Jesús. Y esa creencia se fue pasando. Pero nada de esto es así. ¿Por qué? Porque la tumba estaba vacía. Pero en cuarto lugar, los testigos oculares. En un periodo de tiempo de 40 días, se le apareció a más de 515 personas. En un momento se le apareció a 500 personas a la vez. Se le apareció a los discípulos, para que lo vea Tomás. Se le apareció a los dos que iban de camino a Emaús, a las mujeres. La Biblia relata que después se le encuentra a Santiago, al medio hermano del Señor, que no creía en él. Pero después de tener un encuentro con él resucitado, él empieza a creer y ser una columna de la iglesia. Y se encuentra con Pablo, con el apóstol Pablo. Ahora, 9 fuentes fuera de las escrituras valoran o certifican de que los discípulos se encontraron con el Cristo resucitado. Hay muchos datos sobre estos. Pero lo que más da valor a esta evidencia es el cambio de los discípulos, que pasaron de estar atemorizados, encerrados por miedos, a pasar a dar su vida por la resurrección, por el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a morir por esa convicción. Porque se habían encontrado con Cristo resucitado. Porque lo vieron a Él. Ahora, el relato lo encontramos en Juan 20, del 1 al 23. ¿Sí? Y dice: en el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, al que él amaba, Jesús, que es Juan. Juan escribía de esta manera y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando, junto al sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús.
Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no has subido al Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos la nueva de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les serán o les son retenidos. Hasta acá con la lectura de la palabra de Dios. Podemos ver este clima de derrota. Vamos a ir paseando rápidamente, o los voy a mencionar, datos que no los encontramos en Juan, pero sí que están en los otros evangelios. Pero sin duda, en los 4 nos pintan el cuadro que había un clima de derrota. Las mujeres dicen: el ángel le tiene que decir: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? A los que iban a camino de Emaús, que no está en este relato, pero en los pasajes paralelos encontramos que 2 discípulos de Jesús iban de camino a Emaús y el Señor le tiene que decir: ¿por qué están tristes? Y ellos le tienen que decir: porque esperábamos al que iba a redimir a Israel. ¿No te enteraste de todo lo que está pasando? ¿Sos el único forastero que no sabés? Y Él les tiene que decir: oh, insensatos y tardos para creer. Todo lo que los profetas, lo que hemos leído antes, habían dicho de lo que iba a suceder. Y sin duda los discípulos, lo que leímos en otro de los pasajes, pensaron que era un espíritu. Y el Señor les tiene que decir: ¿por qué se le vienen estos pensamientos? Trancaron la puerta por miedo a los judíos. Dice otro de los pasajes que no solo pensaron que era un espíritu, sino que estaban atemorizados y espantados con lo que estaba pasando. Sin duda era un clima de derrota. Y en este clima de derrota, María se acerca a la tumba. Y alguien escribió sobre esto que ahí María nos da a entender sobre la religión intrascendente. Este hecho, mejor dicho, nos da a hablar sobre la religión intrascendente. María solo quería ir a llevarles presentes al muerto. La religión de la muerte. La religión que no pasa de la tumba. Le llevaba perfumes y especies. Pero en segundo lugar nos habla de la religión contemplativa, porque cuando se da cuenta que era el Señor Jesús, lo quiere abrazar, no lo quiere soltar, y el Señor le tiene que decir: ve y cuéntales, la dinamiza. Y en último lugar, da la religión veraz, que es la verdadera religión, la esperanzadora. Cristo resucitó, vayan y cuéntenlo. Vayan y cuéntenlo. Porque Dios es el Dios de la vida. Es el Dios de la esperanza y no de la muerte y de la amargura. Ahora, sacar algunas enseñanzas rápidas sobre este pasaje. En primer lugar, ver la perspectiva. La resurrección nos da perspectiva. El fracaso del viernes es la victoria del domingo. El viernes lo estaban crucificando al Señor Jesús, pero el domingo, 3 días después, contando como contaban los días judíos por la tarde, cuando llegaba la noche, vemos la esperanza, la victoria. Ahora esto nos da a entender que no debemos concluir en el medio de la historia, sino el final de la historia. Y esto nos cambia la perspectiva. La película completa es que el Señor Jesús había resucitado. Y esto es lo que cambió la mente de los discípulos, de estar encerrados en una casa a dar su vida por Él. Pero en segundo lugar, la resurrección también me habla no solo de la perspectiva, sino del proceder.
del proceder del Señor Jesús, que es único. Se le apareció a quien Él quiso. Hubiese sido mucho más fácil si se le presentaba a los sacerdotes, a la guardia romana, a los principales romanos, pero no. Él se le presentó a los que Él quiso. Pero no solo a los que Él quiso, sino que entre ellos estaban las mujeres, poco creídas y que no tenían mucho valor en ese momento. De hecho, los discípulos, cuando se enteran del relato, salen corriendo y otros de los pasajes dicen que no le creían lo que María les estaba diciendo. Ahora, el proceder. Él reivindica, o mejor dicho, ya está mostrando o siguió mostrando lo que estaba mostrando en su relación con la mujer. Pero Él se le presentó a aquel que quiso, su perspectiva, su proceder. Pero en tercer lugar, la resurrección me habla de que hay posibilidades. Eran de Galilea todos estos hombres. Galilea, ¿puede salir algo bueno de Galilea? Pero estas personas que transformaron y, como dice después, trastornaron el mundo, eran de Galilea. Eran de Galilea. Lo que la sociedad rechaza, el Señor Jesús lo redime. ¿Por qué? Porque Él da posibilidades. No solo Él tiene perspectiva, nos muestra su proceder, pero también Él nos dice de que hay posibilidades. Pero en cuarto lugar hay la paciencia. Este pasaje me habla de la paciencia ante nuestra incredulidad. Él explica las Escrituras a los dos desanimados que iban de camino a Emaús. Claro, ¿cómo no va a arder su corazón? El relato termina diciendo, ¿no ardía nuestro corazón? Claro, ¿quién no hubiese escuchado un mensaje del Señor Jesús? Que estaban hablando de Él y Él les explica las Escrituras. Por poco no ardían sus ropas. Pero la paciencia del Señor Jesús, no solo en esos dos discípulos, sino en las mujeres. En los discípulos que estaban trancados tras la puerta. El Señor Jesús tiene paciencia. Y paciencia después de haber resucitado. Y esa es la paciencia que nos tiene a cada uno de nosotros. Pero en quinto lugar, la pedagogía. Veo la pedagogía, la escuela del Señor. Usa nuestros fracasos para enseñarnos, para formarnos. Díganle a Pedro, dice uno de los pasajes, que he resucitado y que lo espero. En el capítulo siguiente que vamos a estudiar, Juan 21, el Señor Jesús tiene una conversación específica con Pedro. Tenía que arreglar las cuentas con Pedro. Y Él puede usar nuestros mayores fracasos para transformarlos en victoria, porque esa es la pedagogía del Señor. La resurrección nos habla de todos estos relatos. Sin duda es un relato de triunfo, de esperanza, pero a veces nos olvidamos de estos condimentos que nos hablan de la situación que estaba viviendo los discípulos, pero que también nos muestra el carácter del Señor Jesús, su paciencia, su pedagogía, pero en sexto lugar la palabra. El resucitado sigue utilizando la palabra, que es lo eficaz y que es lo que transforma vidas. Los milagros, bueno, Él era un milagro caminando, pero Él le tiene que explicar la palabra a los de Emaús y le tiene que decir a cada uno de nosotros y a cada uno de los discípulos le tenía que decir, como les había dicho, en distintas oportunidades, por lo menos en 4 oportunidades. Él les había dicho que Él iba a resucitar. En un encuentro con los religiosos le tiene que decir, destruyan el templo, pero al tercer día voy a resucitar. Y Él les tiene que decir que Él estaba hablando de su cuerpo. Cuando afirmó su rostro para ir a Jerusalén, les tiene que decir a sus discípulos todo lo que iba a pasar. Y en ese pasaje Pedro le dice que tal cosa no acontezca. Y el Señor le tiene que decir a Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas mirada en las cosas del Señor. Pero el Señor ya les estaba adelantando. Y en distintos pasajes le iba a decir que tenía que ir a Jerusalén, ser maltratado, ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Por eso, todo eso lo encontramos en la palabra de Dios. Pero en séptimo lugar, la proclama. La proclama de la verdad. A la verdad la quisieron enterrar, la quisieron eliminar, pero al tercer día sale a la luz. No la pudieron ocultar, porque Él era la verdad. Pero también la proclama de la divinidad. Dice, yo soy la vida, yo soy la resurrección. La proclama de la divinidad. Él era la resurrección y la vida. Ahora,
no basta con creer en la resurrección solamente. Hay que vivirla. No basta con creer en la resurrección, hay que vivirla. Y los discípulos lo vivieron. Podemos ver a través de la historia que lo reconocieron como el Señor. Y este reconocimiento del Señor por haberlo visto resucitado fue lo que transformó sus vidas, de una vida de derrota a una vida de victoria. Y decir que el Jesús era el Señor en el Imperio Romano, donde ya se estaba adorando al César, era atentar contra la unidad del imperio. Y eso es lo que le terminó costando la vida a los discípulos. Pero él y ellos, con el encuentro del resucitado, es lo que su vida cambió. Por eso no es solo conocerla del pensamiento, sino llevarla a la práctica. Se la jugaron. El Señor estaba por encima de todo, pero tuvieron que tener un encuentro con el resucitado. Se la jugaron. Ahora, por eso Pablo después dice, si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Y por eso también Pablo va a decir, yo quiero experimentar el poder de la resurrección, ahí en Filipenses 3:10, y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Por eso la resurrección nos hace estos 3 llamados, que es un llamado urgente. Vayan pronto, dejen el dolor y háblenle a los demás que Cristo ha resucitado. Hermanos, Cristo resucitó. Pablo termina diciendo más adelante en los relatos que encontramos que si Cristo nos resucitó, en vano nuestra fe. Por eso es un llamado urgente. El Señor le tiene que decir, vayan pronto y cuéntenle. Y esto es lo que nosotros tenemos que decir, que es un llamado urgente. Es un hecho histórico que nadie lo puede negar, pero es un hecho que tiene que ser transmitido o vivido en mi vida. Es un llamado urgente, pero es un llamado universal. Dice, vayan y cuenten a todos. Pero en tercer lugar es un llamado único. Es único en primer lugar por el mensajero. Porque como dice esa canción conocida, en la tumba de Mahoma está Mahoma. En las distintas tumbas de las distintas religiones van a encontrar sus líderes. Pero la tumba del Señor Jesús está vacía. Los romanos, los judíos, era simplemente mostrar la tumba. Ahí está el cuerpo del Señor Jesús, pero nunca nadie lo podrá hacer. Por eso nos acercamos a través de las evidencias, pero también nos acercamos a través de las Escrituras. Y las Escrituras nos llaman a que es un llamado urgente. Vayan, dejen la tristeza y cuenten que Cristo ha resucitado. Que el poder de la resurrección que vivieron los primeros discípulos y la primera iglesia sea la que nos pueda transformar ahora. Es un llamado universal, vayan y cuéntenselo a todos, pero es un llamado único. Por el mensajero, pero por el mensaje de esperanza. Por eso Pablo dice, busquemos las cosas de arriba. Busquemos la cosa de arriba. Los discípulos se la jugaron. Y eso es lo que marcó la diferencia. Reconocieron que era el Señor de sus vidas. Hermanos, que podamos entender este tema de la resurrección. Pero que la resurrección se haga eco, se patente y pueda transmitirse en nuestra vida. El poder de la resurrección. Termino con una frase de Murray. Dice, el Señor que dejó su tumba vacía, no ha dejado su trono vacío. Él es el Señor. Hermanos, el Señor está al control. Que podamos experimentar el poder de la resurrección en nuestras vidas. Que Dios lo bendiga. Pregunta número 1. ¿Estaba profetizado en el Antiguo Testamento que Jesús iba a resucitar? Si hay textos bíblicos, mencione. Pregunta número 2. Buscar en los evangelios cuántas veces el Señor le dijo a los suyos que moriría y resucitaría. Pregunta número 3. ¿Por qué pensás que los discípulos estaban atemorizados? Pregunta número 4. ¿Qué día fue la resurrección de Jesús? ¿Pasaron 3 días después de su muerte? Pregunta número 5. Investigar sobre las teorías mencionadas en contra de la resurrección. ¿Podrías refutarlas bíblicamente?
Pregunta número 6. Investigar sobre el impacto que tuvo la resurrección de Jesús en los discípulos y en los primeros cristianos. Y pregunta número 7. ¿Qué impacto tiene la resurrección de Jesús en tu vida?